Queridos hermanos, las palabras con las que comienza este Evangelio son una de las expresiones más tiernas de Jesús en los Evangelios. No temas, pequeño rebaño, porque su Padre ha tenido a bien darles el reino. Jesús nos llama a sus discípulos pequeño rebaño. En latín me gusta decirlo siempre para que no se pierda esta lengua de la Iglesia. Nolite timere pusilux grex, no temas, pequeño rebaño. Qué hermoso es recordar que todo comienza con un regalo. El Padre ha tenido a bien darles el reino, no con una amenaza, no con una exigencia, sino con una donación gratuita del Padre. Dios nos ha dado el reino. No es algo que tenemos que conquistar por la fuerza, ni comprar con méritos humanos. Es un don, un regalo, un don que brota de su amor infinito y misericordioso. Este es el fundamento de nuestra fe, el amor de Dios que nos llama, que nos busca, que nos espera. San Juan en la primera carta lo expresa así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. El Señor no nos ha dado una religión basada en el miedo, en el cumplimiento legalista. La obediencia que Dios quiere no es servil, sino filial. El término obedecer viene del latín ob, es una partícula que indica dirección, hacia, ob. Audire, escuchar, ob, audire, obedecer. Quiere decir escuchar. ¿Vieron cuando a veces yo tengo un oído que está un poquito pesado? No les voy a decir cuál es para que no vengan a confesarse por ese oído, pero ¿vieron que cuando uno tiene un oído un poquito pesado hace esto? Dirige el oído, lo cubre con la palma de la mano para escuchar mejor. Eso es obedecer en latín, ob audire. Entonces, obedecer no se trata de acatar órdenes ciegamente, sino de abrirse al amor de un Padre que nos habla y que quiere lo mejor para nosotros. Por eso, el primer mandamiento no es cumple, teme, sino ama, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. A Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Sin ningún límite amar a Dios. Y al prójimo como a uno mismo. Si nosotros deseamos para nosotros el bien y la salvación en Dios, tenemos que desear el bien y la salvación para el prójimo. Entonces, la moral del cristiano no es una moral del derecho, sino que es una moral del amor. Por eso a mí me cuesta mucho enseñar algo que es tan tradicional en la Iglesia. El catecismo que tenemos actualmente lo promulgó el Papa San Juan Pablo II en 1992. Y es más o menos una versión ayornada del catecismo de toda la vida. La versión anterior a 1992 es del año 1500 y pico, que es el Catecismo de Trento, así llamado el Catecismo Romano. Pero básicamente la doctrina es la misma, está sacado algunas prácticas, imagínense, del siglo XVI hasta 1992, habían prácticas que ya no se usaban, pero el fundamento de la moral es el mismo. Pero muchas veces cuando confieso parezco un disco rayado, como decíamos. Ahora no hay disco, ahora está el MP3 y todas esas cosas. Pero el disco rayado, ¿se acuerdan de los discos grandes? Cuando uno los ponía, tiquiti, volvía. Entonces había que correr el aparatito para que siga el disco. Yo soy como un disco rayado y el Catecismo 1857, que establece las condiciones del pecado. El pecado no es algo mágico, sino que es una realidad humana y tiene que integrar el primer aspecto, la materia, es decir, hacer algo que sea pecado. Segundo aspecto,
el conocimiento, saber que eso es pecado, porque yo soy un ser humano inteligente y libre, y para hacer las cosas tengo que saber qué estoy haciendo. Y el tercer elemento, querer hacerlo, es decir, la libertad. Los tres elementos juntos. Entonces una persona estudia, escucha en internet o escucha una predicación y dicen, le explican un pecado un poco que no es tan habitual, y se va a la casa y mientras se toma un café o algo que le gusta, dice, cuando yo tenía 5 años hice eso. Entonces va corriendo al confesor y dice, padre, tengo un pecado nuevo. Cuando hice 5 años, dice, andá a saber qué pensaba a los 5 años. Porque el pecado es un acto libre, es un acto consciente, ¿me explico? Por supuesto que si materialmente es pecado, materialmente voy a estar en pecado, pero para que Dios me lo repute, para que Dios, digamos así, entienda que yo estoy en pecado, yo mismo tengo que saber que estoy en pecado y tengo que querer hacer eso. Lo mismo que los sentimientos no son pecados, los sentimientos no los elegimos, no son actos libres. Para que un sentimiento sea pecado, tiene que pasar a la voluntad. Por ejemplo, hoy me parece que hay un poco de humedad porque me duele la rodilla, no sé, pero me parece que hay humedad porque me duele la rodilla. Que hay humedad no lo sé, pero que me duele la rodilla es cierto. Entonces, me levanto con dolor de rodilla, entonces tengo un estado de ánimo, hoy no me levanto contento, pero eso yo no lo elegí, me levanté así. Ahora sí digo, porque me levanté así y me duele la rodilla, no voy a la misa de 7, que se arreglen. Los feligreses que vinieron a la misa de 7, que se arreglen y que vayan a otra misa. Eso es pecado, porque ¿por qué misa es sacerdote? Tengo que atender, ¿no es cierto? Entonces, el sentimiento con el cual me levanté no es pecado, porque no lo elegí. Pero si yo por ese sentimiento que no elegí, elijo no venir a celebrar la misa, eso sí es pecado. ¿Me explico? Por eso el primer mandamiento no es cumple, es ama. Porque si tú amas, haces una reflexión. Cuando una mamá ama a un nenito recién nacido que tiene fiebre, no se pregunta si lo va a atender porque llora a las 3 de la mañana. Se levanta y lo atiende libremente, aunque ella esté mal o no. Entonces, el primer mandamiento no es cumple, el primer mandamiento es ama. Jesús nos habla hoy de tesoros, no de monedas ni riquezas terrenales, sino del tesoro que verdaderamente llena el corazón, el reino de Dios. Háganse bolsas que no se estropeen y un tesoro inagotable en el cielo, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Lo que Jesús nos propone es una revolución del corazón. Nos invita a mirar hacia lo alto, a vivir no atados al consumismo, al poder, al egoísmo, sino con el alma puesta en Dios, desprendernos de lo superfluo para tener el corazón libre para amar. Ese amor tiene una expresión concreta, la limosna, el servicio, la generosidad. Vender los bienes no es solo un gesto radical, es sobre todo una imagen del alma desprendida, de quien sabe que su seguridad no está en lo que posee, sino en quien lo posee. Nosotros tenemos las cosas o las tenemos que tener en Dios. Luego Jesús cambia la imagen y nos habla de los siervos que esperan el regreso de su Señor. En la versión larga del Evangelio tenemos que Pedro le pregunta a Jesús, ¿eso lo dices para todos o lo dices para nosotros? Entonces dice, no, el servidor es aquel que espera a su Señor en las distintas vigilias de la noche. Es una escena también llena de ternura y sorpresa, porque el Jesús dice, el Señor se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. ¡Qué escándalo! Es el Señor quien sirve a los siervos. Es el mismo gesto que Jesús hará en la última cena, cuando lave los pies de los discípulos. Es una revelación del corazón de Dios. No es un patrón distante, sino un Padre
que se abaja para servirnos, que quiere sentarnos a su mesa, hacernos participar de su alegría. Por eso la vigilancia, el núcleo del Evangelio de hoy es: estén vigilantes, estén atentos. La vigilancia que Jesús nos pide no nace del miedo, sino del amor, como quien espera en el ser amado, no como quien teme un castigo, sino como quien no quiere perder la oportunidad de recibir al Señor cuando venga. Pedro pregunta si esta parábola es solo para los discípulos o para todos. Jesús responde con una imagen que implica responsabilidad, la del administrador a quien se ha confiado una misión. Ese administrador debe alimentar a los demás, no abusar de su autoridad, ni vivir como si el Señor no fuera a volver. Aquí Jesús nos habla especialmente a los que tenemos alguna responsabilidad en la iglesia o en la familia, por ejemplo, el papá, la mamá, todos los que tenemos responsabilidad en las comunidades. Ser fieles, hermanos, no significa ser perfectos, sino estar disponibles, vigilantes, atentos al bien de los demás. Y lo que nos mueve, otra vez, no es el miedo a ser castigados, sino el amor por aquel que nos ha confiado esa tarea, esa responsabilidad. San Agustín decía que la raíz de todo verdadero servicio es el amor. Ama y haz lo que quieras, porque si callas, callarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. El amor es buscar el bien del otro, no mi bien, no corregirlo para desahogarme, sino corregirlo porque quiero el bien de aquel que estoy corrigiendo. El problema del siervo infiel no es simplemente que se haya portado mal, sino que ha olvidado al Señor, ha perdido de vista el amor que le fue confiado. Jesús termina con una enseñanza exigente. La responsabilidad crece con el don recibido. Esto no debe asustarnos, sino hacernos conscientes de lo que hemos recibido: fe, sacramentos, palabra, comunidad, vocación. ¿Cómo responder con generosidad a tanto amor? Aquí cada uno puede examinarse con humildad. ¿Estoy ayudando a otros a encontrar la luz de Cristo? ¿Estoy aún prisionero de apegos, de egoísmo, de temores? ¿Vivo la libertad del Evangelio con humildad y gratitud o me dejo llevar por la autosuficiencia? Todos estamos en camino, todos tenemos luchas, pero el amor de Dios no nos abandona. Él sigue viniendo, a veces tarda en la segunda o tercera vigilia, a veces viene a la 1 de la madrugada, a veces viene a las 3 de la madrugada. Cuando menos lo esperamos, el Señor viene y nos socorre. María, nuestra Madre, es el modelo perfecto de esta vigilancia amorosa. Ella vivía con el corazón puesto en Dios, su tesoro estaba en el cielo, estaba preparada cuando vino el ángel, estuvo atenta en las bodas de Caná, con el prójimo que le faltaba vino, y permaneció fiel en la cruz cuando todos habían huido. Su vida fue una respuesta continua de amor. Pidámosle a María que nos enseñe a vivir en vela, no por miedo, sino por amor, a esperar al Señor con el corazón libre y dispuesto como ella. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy no nos propone una religión de temor, sino una vida vivida desde el amor. Dios no quiere siervos temerosos, sino hijos libres que le respondan con amor. Que donde esté nuestro tesoro, en Dios y en el prójimo, esté también nuestro corazón.